normalmente comparten a una zona geográfica en común. Su objetivo es establecer acuerdos económicos para facilitar el intercambio comercial. Entre los países miembros está el fenómeno propio de la globalización. Gracias a este tipo de bloqueo es posible eliminar las barreras económicas que existen entre los países, permitiendo el crecimiento del comercio y una mayor circulación de mano de obra y capital. Los objetivos que tiene esto, y uno de los principales objetivos de estos, es el bloqueo de la unión de países, para beneficiar a las personas que conforman la sociedad. Otro de sus objetivos es el desarrollo de los mismos, que implica beneficios de servicios y bienes de parte de otros países, así como dar ayuda comercial o económica de los aspectos más fuertes de los países miembros. También busca promover la paz, eliminar barreras de comercio y plantear límites para la comercialización. Otro de sus objetivos es que también permite la reducción de costos en el área del transporte, y por último es la opción de implementar políticas a fines de distintos sectores económicos. ¿Qué es un bloqueo económico a un país? Un bloqueo económico a un país se define como el aislamiento de la economía de un estado determinado. Puede ser todo el país, regiones o ciudades del mismo mediante la ruptura de sus vínculos externos. Por lo general se hace mediante el empleo de la fuerza o la amenaza de su uso. El bloqueo económico de un país también utiliza principalmente en tiempos de guerra o de tensiones. Políticas especiales. Un bloqueo económico puede ser utilizado como fines económicos, políticos y militares. Un ejemplo de esta podría ser el bloqueo continental de 1806 o el bloqueo continental de Alemania durante la Primera y Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo se embarga un país? Los embargos son restricciones al comercio exterior que se ordenan por razones políticas, exterior o de seguridad. Cuando se embarga un país, se restringen o se prohíben actos de transacciones legales en el comercio exterior del país embargado. El motivo de los embargos suelen ser resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU. El embargo puede estar motivado por una crisis internacional si se soluciona la lucha desarmada contra un Estado autoritario, belicioso o represivo. Internamente, por razones de salud, riesgos de epidemia, productos alimenticios que presentan peligros, razones económicas, éticas o de escasez alimenticia. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Luisa Murguegitio, estudiante de Negocios Internacionales, cuarto semestre. Bueno, quisiera dar mi valoración a partir del poco conocimiento o el prematuro conocimiento que tengo de los bloqueos comerciales. Bueno, partamos desde las relaciones internacionales, algo que es supremamente vital que se tenga entre países, ya que pues no somos completamente suficientes para tener una economía propia que nos solvente, es decir, que no necesitamos de los demás, sino que por lo contrario, valga la redundancia, necesitamos de esa relación constante, de ese intercambio constante de productos y servicios que pueden generar diferentes regiones a partir de su geografía, valga la geopolítica en este momento. Los bloqueos comerciales es algo que se ha venido dando durante mucho tiempo, no es algo nuevo. El más reciente es el que ha sido entre China y Estados Unidos, y podemos darnos cuenta la necesidad que comentaba anteriormente que necesitamos para suplirnos de los diferentes productos para subsistir dentro de la economía a nivel mundial. Por eso es que surgen estos diferentes bloques que encontramos económicos. Otro tema muy importante, y es que al tener bloqueos comerciales nuestra balanza también podría afectarse. Sin embargo, por ejemplo, Colombia maneja una balanza comercial la cual es negativa, teniendo un déficit a raíz de que pues desde el 2012 venimos teniendo un número más grande de importaciones que de exportaciones. Entonces, más allá de hablar de los bloqueos comerciales y de lo que pueden llegar a causar o la importancia de las relaciones internacionales, es más bien recalcar que deberíamos también estar pendientes a la hora de querer escoger nuestros dirigentes, nuestros presidentes, de que estén muy pendientes que dentro de sus propuestas y proyectos estén la expansión de la economía colombiana, más tratados que nos beneficien. Ahora bien, para entrar en contexto y hablar un poco de bloqueos a nivel mundial y conocer diversas opiniones con respecto a este tema, tenemos que entender que los bloqueos mundiales también se producen y se dan a causa de un problema interno, como lo podemos ver a continuación.
¿Sabes si tu país le ha impuesto bloqueo? Sí, hubo un bloqueo internamente a causa del paro nacional. Si mi país ha impuesto bloqueos, sí, ha impuesto unos bloqueos internos justamente para controlar o mejorar el orden a causa del paro nacional y las protestas. En ciertas ocasiones también los alcaldes y gobernadores toman iniciativas propias para esto, limitando la movilidad, en ciertas ocasiones resguardándose más por el tema del COVID, pero pues todos sabíamos que era a causa de las protestas. ¿Te has visto afectado? Sí, porque el sector más golpeado, tanto económicamente, fue el sector de la construcción, al cual yo me dedico. Eso llevó a que una de las obras donde yo me presenté para laborar no me aceptaran a causa de que tuvieron que cerrar por el paro nacional. Y en otra empresa en la cual ya logré entrar, iniciamos una obra en La Plata, y como las tribus indígenas también se unieron al paro nacional, nos limitaron la entrada durante un largo tiempo. Esto llevaba pues a problemas económicos en la empresa, y ciertos manejos fueran un poco más tediosos para todos. ¿Estás de acuerdo los bloqueos que impone tu país? Sí, no, hay unos que pues uno entiende que son necesarios, hay otros que se sabe que ya es porque no logran ver otra salida, pero aún así las personas no obedecen. Entonces considero que podemos, o que deberían también, de buscar desde la parte política mejores soluciones más efectivas. Como lo pudimos notar, este es un gran ejemplo de un bloqueo interno que posiblemente, si se hubiese desarrollado un poco más, pudo haber llegado a peores consecuencias. Otros países nos pudieron haber cerrado nuestras puertas hacia el mundo exterior, porque pudieron habernos visto como una amenaza para su sociedad, para su cultura, para su integridad. Por ello, pudimos haber desenvuelto un bloqueo a nivel mundial de Colombia, gracias a este ejemplo que nos acaban de mencionar. Para establecer la diferencia entre bloqueo y embargo, primero tenemos que definir estos dos tipos de sanciones. Hablamos de que un embargo hace referencia a cuando un país 1 establece unas políticas de no comercialización para un país 2, y eso prohíbe el hecho de que un país 3 o 4 o 5 quiera comercializar con dicho país. El fin de un bloqueo es cerrar comercio internacional por medio de sus fuerzas militares, cerrar fronteras, cerrar sus costas. Básicamente lo que impide este bloqueo es que países terceros inviertan y comercialicen de una forma normal en este país. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el caso de Cuba. ¿Hay un bloqueo o hay un embargo? Estados Unidos mantiene un bloqueo económico integral contra la República de Cuba. Sin embargo, es importante resaltar que este embargo es una de las medidas más condenadas por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Estados Unidos, a partir de los finales de la Segunda Guerra Mundial, utilizó su poder militar, económico y los organismos financieros que salieron del acuerdo de Bretton Woods para sancionar a los estados que no se alineaban con sus intereses políticos, económicos y estratégicos. Las excusas más recientes para ejercer estas sanciones ha sido la violación de derechos humanos, el terrorismo, incluso en países donde se ha comprobado por documentos desclasificados que el mismo gobierno de Estados Unidos ha alentado, financiado, protegido estos regímenes dictatoriales que están en América Latina y en el Caribe, en el Medio Oriente, en África y en Asia, sin contar las decenas de invasiones y golpes de estados que han sido el telón perfecto para el sometimiento y subordinación de estos países. Pero pues más que sanciones económicas, el gobierno ha mantenido un bloqueo económico y humanitario durante todo este tiempo. A partir del año 1959, cuando Fidel Castro subió como ministro de Cuba, pues él, al no quererse someterse a los dictámenes de Estados Unidos, durante el gobierno de DeWitt Eisenhower, en el año siguiente, 1960, se aplican estas primeras sanciones. Al principio estaban asociadas con la disminución de importaciones de azúcar y el retiro del apoyo político y militar a todos los países que apoyaban pues en ese momento a Cuba. Y en ese mismo año, unos meses más tarde, se prohibió el envío de todo tipo de artículos, excepto alimentos y medicamentos. En febrero de 1962, estas medidas se endurecieron y este bloqueo llegó a ser casi total. Durante ese mismo año, Cuba se salió de la OEA, ya que tildó a este organismo como el Ministerio de las Colonias de Estados Unidos. En 1966 se prohibió a los ciudadanos estadounidenses visitar Cuba, y ellos, pues, si visitaban el país, obtenían una pena hasta de 10 años y unas multas pues bastante costosas. Ya en el año 1996 se aprobó una ley que incluía sanciones a las empresas extranjeras que tuvieran relaciones con Cuba. Durante el periodo del 2009 al 2014, donde estuvo gobernando Barack Obama,
se tiene estipulado que entre sanciones a empresas, tanto nacionales como extranjeras, ese gobierno obligó a recolectar casi 2.6 millones de dólares por tener relaciones con Cuba. Pero ya para finales del 2014 se reconoce que estos bloqueos no han sido una buena estrategia, se reconoce que existe un fracaso. Entonces, para ese tiempo se acordó reanudar conversaciones para normalizar estas relaciones diplomáticas. Pero pues con la nueva gobernación que tuvo Donald Trump, estos acuerdos pues retroceden. Pero pues para ya ahorita este nuevo gobierno se espera que se vuelvan a reanudar estos acuerdos y a mejorar esa relación. ¿Qué significa el bloqueo de Estados Unidos a Cuba? A pesar de la diferencia entre bloqueo y embargo, muchas personas hablan de bloqueo económico a Cuba. Este fue impuesto poco después de la Revolución Cubana en 1962 por Estados Unidos y significa para Cuba un bloqueo internacional de las relaciones comerciales, financieras y económicas. Conocido como el bloqueo, fue una medida de represalia por las expropiaciones de tierras estadounidenses en la isla. El conflicto entre Estados Unidos y Cuba comenzó en 1958, cuando Estados Unidos impuso un embargo a la venta de armas a la isla. Pero más adelante, en 1960, el embargo se amplió con la prohibición de las exportaciones a Cuba, a excepción de alimentos y medicinas, especialmente después de la nacionalización de las refinerías de petróleo del país, que eran propiedad de Estados Unidos, sin compensación. El embargo económico tenía como objetivo hacer que la población cubana forzara la caída de Fidel Castro y su régimen comunista al privarla de ciertos bienes y mercancías e impedirle realizar negociaciones comerciales, lo que no sucedió ni sucede aún. Nos ha hecho un daño tremendo, las materias primas para poder muchos productos que son básicos aquí en la población, que nos entran, y eso la verdad que nos está haciendo un daño tremendo y cada vez se está reconociendo más. ¿Qué países comercializan con Cuba? Primero que todo, pues sabemos que el embargo que impuso Estados Unidos, como bien lo veníamos hablando, ha sido durante mucho tiempo un obstáculo para el comercio exterior de Cuba. Pues a pesar de que en la administración de Obama la política de embargo de la Guerra Fría se levantó en el año 2016, pues el expresidente Donald Trump suspendió esta política de alivio incondicional de las sanciones, ya que decía que trabajaría por un mejor acuerdo entre los dos países, y pues esto ha hecho que estas relaciones de comercio se debiliten mucho más. Son los países principales que comercializan con Cuba son Canadá, España, Rusia, Venezuela y China. En los últimos años principalmente ha sido Venezuela, pero como bien sabemos, este país atraviesa por una grave crisis económica, lo que ha traído como consecuencia que los envíos de petróleo caigan drásticamente y ahora están debajo de un 70% comparado con los niveles del 2014. Esto lo que ha logrado es que los niveles de exportación e importación en China se eleven, que sus relaciones se intensifiquen, ya que Pekín compra gran parte del níquel cubano, lo que ha superado el producto del azúcar como principal exportación del país. En 1950, con la entrada de Estados Unidos a la guerra de Corea entre Corea del Norte y Corea del Sur, se introdujeron las primeras sanciones donde se buscaba debilitar el apoyo de la Unión Soviética hacia el aliado en el norte. En 1995 y 1996, las sanciones se suavizaron con el suministro de energía y el financiamiento. Sin embargo, en el 2013, luego de la expansión del programa nuclear, se forzaron las sanciones contra el suministro de armas y el sistema financiero. Estados Unidos pretendía aumentar la presión y obligarlos a negociar con la excusa de evitar las intenciones nucleares que de ese país se consolidaran. La Revolución Islámica trajo consigo sanciones de Estados Unidos que apoyaba el régimen de los grandes negocios petroleros. En 1979, Estados Unidos congeló los activos iraníes y las reservas de oro en sus bancos como respuesta a la toma de la embajada estadounidense. En 1984 se prohibió la emisión de créditos por parte de instituciones financieras. En 1987 el comercio entre Irán y Estados Unidos se canceló completamente. En 1995 Irán empezó a recibir productos estadounidenses a través de terceros. En 1996 Estados Unidos decidió que cualquier país que invirtiera más de 20 millones de dólares en el sector hidroeléctrico de Irán sufriría sanciones y pérdidas de licencias. En 2012 hubo otra ola de sanciones dirigida a los bancos y empresas
iraníes asociadas a la industria nuclear. El gobierno de Obama intentó aliviar las sanciones, pero Donald Trump las aumentó. Las sanciones comerciales en contra de Irán fueron impuestas en 1990, en medio de la Guerra del Golfo, al prohibir la importación de cualquier mercancía y la exportación de petróleo y sus derivados. Además, el Consejo de Seguridad de la ONU privó al país del control de sus territorios del norte y del sur, donde se crearon zonas de distensión. En 2003, Estados Unidos invadió Irak con la excusa de que se poseía armas de destrucción masiva y por terrorismo, hasta mediados del 2021, mientras que las sanciones de la ONU no se levantaron hasta el 2010. Durante el conflicto de los Balcanes, en 1991, el Consejo de Seguridad de la ONU impuso sanciones contra Yugoslavia, que fueron respaldadas por Estados Unidos. Se bloqueó la compra de armas y se congelaron cuentas bancarias en el exterior. Estados Unidos, en 1998, introdujo una serie de sanciones contra personalidades. Bloquearon permisos, licencias, activos y cuentas, y en caso de incumplir las sanciones, se prevenían multas de más de $500.000 para las empresas y más de $250.000 para las personas. En 1997, las empresas estadounidenses perdieron el derecho a invertir en ese país, y a los miembros de la junta militar se les negó la entrada a Estados Unidos, dadas las sanciones por violaciones a los derechos humanos y a cuestiones políticas. En 2003, las sanciones se hicieron más estrictas. Se prohibieron todas las importaciones precedentes de Birmania y los activos de ese gobierno en Estados Unidos fueron congelados. Sin embargo, la licencia general número 14B le permite a las organizaciones humanitarias y religiosas sin fines de lucro en Birmania recibir financiamiento del gobierno estadounidense. Las sanciones se introdujeron en el 2002. Sus activos fueron congelados y se les prohibió viajar y entrar a suelo estadounidense. Las autoridades de Zimbabue afirmaron que la crisis económica en el país africano es producto de las sanciones de la comunidad internacional. En 2004, el Senado de Estados Unidos aprobó la Ley para la Democracia en Bielorrusia, en la que los legisladores exigieron de manera ilegítima e ilegal que Bielorrusia les informara sobre su suministro de armas y tecnología. Con el tiempo, las sanciones fueron constantemente reforzadas. En 2011 se amplió el número de funcionarios bielorrusos a los que se les estableció un régimen de sanciones financieras y de visa. Entre las personas afectadas se encuentra el presidente Alexander Lukashenko, periodistas, fiscales y jueces. En 2004, las restricciones estaban relacionadas con acusaciones sobre el apoyo a organizaciones terroristas. Al gobierno sirio se le acusó de desarrollar armas de destrucción masiva y de ayudar a rebeldes. Las cuentas de varios individuos y compañías en Estados Unidos fueron congeladas, las importaciones fueron prohibidas y se interrumpió el tráfico aéreo. En 2010, el presidente Obama refrendó las sanciones y manifestó que las políticas en Siria son una amenaza importante y muy poco común contra la seguridad nacional, la política exterior y la economía de Estados Unidos. En 2006 fueron introducidas una serie de sanciones. La enviada especial de la ONU acusó en 2010 a las fuerzas militares del gobierno de la República Democrática del Congo de ser culpables de violaciones y asesinatos. Se les impuso sanciones a los activos y operaciones de las personas señaladas como violadoras de los derechos humanos. En 2007, unas 30 compañías sudanesas perdieron la posibilidad de mantener las relaciones comerciales con Estados Unidos y de recibir fondos de los bancos estadounidenses y sus activos congelados en los bancos norteamericanos. El gobierno de Sudán exhortó en 2015 a Estados Unidos a reconsiderar las sanciones unilaterales que afectaban al pueblo y a su economía. Estados Unidos flexibilizó las sanciones al permitir la exportación de equipo y de software de comunicación personal. El gobierno norteamericano también lo incluyó en su lista de países que patrocinan al terrorismo. Las sanciones contra Somalia surgieron como consecuencia de las acciones del grupo extremista Al-Shabaab en 2010. En ese entonces, este grupo terrorista controlaba la capital del país y el sur de todo Somalia. Estados Unidos sospechaba que esta agrupación tenía nexos con el Al-Qaeda. A los civiles sospechosos de apoyar a este grupo militante se les prohibió la entrada a Estados Unidos y sus activos fueron congelados. En 2011, el presidente Barack Obama impuso sanciones comerciales y financieras contra Libia.
Las restricciones afectaron una serie de bancos y empresas de propiedad estatal que no estaban autorizadas para hacer negocios en territorio estadounidense. Libia se encuentra sumergido en el caos y la violencia política, mientras las potencias occidentales, a través de las empresas transnacionales, hacen negocios con el petróleo y los recursos naturales de este país africano. Estados Unidos impuso en el 2011 sanciones contra el presidente de Costa de Marfil, su esposa y simpatizantes, luego que en alguna ciudad del país fueran canceladas las elecciones tras acusaciones de violaciones a los derechos humanos. En los años 70 era una de las economías más fuertes de África. En los años 80 y 90 surgieron problemas económicos y políticos tras una guerra civil. Las sanciones que recibió por parte de Estados Unidos le prohibían el comercio con personas u organizaciones que aportaran armamento o asistencia a dicho país. Bajo la excusa de contrarrestar a personas que socavaban la soberanía del Líbano, se impusieron sanciones en el 2012 que estipulaban la prohibición de entrada a territorio estadounidense, así como la congelación de activos y operaciones financieras. En marzo del 2014 se impusieron sanciones contra funcionarios políticos, tales como la restricción de entrada a Estados Unidos y la congelación de activos. En febrero del 2014 se implantó la prohibición de visados a cerca de 20 funcionarios de alto nivel del gobierno de Ucrania. Las sanciones vinieron luego de que la administración de Obama propiciara un golpe de Estado que depuso a Yanukovych y dividiera el país. En 2012, durante la guerra civil en ese país, Estados Unidos impuso sanciones contra las personas que pertenecían al gobierno. Se les negó la entrada a Estados Unidos y sus activos fueron congelados. En noviembre del 2014, Obama impuso nuevas sanciones contra este país, que incluyeron la congelación de bienes y se prohibió a los ciudadanos y entidades estadounidenses llevar a cabo transacciones financieras. En 2014, con el trasfondo de los enfrentamientos entre el gobierno de Sudán del Sur y grupos rebeldes, Estados Unidos activó sanciones. Las limitaciones implicaban la congelación y confiscación de los activos a personas involucradas en estas actividades ilícitas. También se les prohibió a los ciudadanos y empresas estadounidenses tener relaciones financieras con estos individuos. Bueno, la primera pregunta, ¿sabes si a tu país le han puesto bloqueos? Sí, aquí a España le han puesto bloqueos en Inglaterra por lo del COVID, no dejando entrar a las personas de aquí, los que queramos ir allí, no, precisamente porque ha habido más contagios acá últimamente, que ellos tienen más controlado lo del COVID. Entonces ese ha sido el bloqueo que hemos tenido aquí. España ha puesto bloqueos, sí, también los ha puesto algunos países latinos, entre esos Colombia, por precisamente lo mismo, porque hay muchos contagios más que acá. Entonces, bueno, por todo esto de cuidado, el protocolo y todo, algunos bloqueos son necesarios, sobre todo en este caso, que es lo del COVID, pues es algo que se salió de las manos a nivel mundial, entonces claro, había que tomar medidas. Entonces en ese caso sí estoy de acuerdo a que algunos países tienen que imponer pues un bloqueo, sí. Rusia. En marzo del 2014, Estados Unidos impuso medidas restrictivas contra las autoridades rusas de violar la soberanía e integridad territorial. Rusia rechazó las acusaciones y dijo que cumplió con las normativas. El primer ministro de Crimea fue víctima de sanciones y se le negó la entrada a Estados Unidos y sus activos fueron congelados. La lista de personas que tienen prohibida la entrada a Estados Unidos contiene los nombres de decenas de funcionarios estatales rusos. Rusia respondió con sanciones a la Unión Europea y a Estados Unidos para el sector agrícola y alimentario, afectando a otros países. El entonces presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, profundizó y amplió las sanciones contra el sector financiero, energético y de defensa. Se restringió el acceso al mercado de capitales para varios bancos rusos y redució el plazo de los préstamos de hasta 90 días. De acuerdo con el decreto presidencial, las acciones de Rusia representan una amenaza inusual y extraordinaria a la seguridad nacional y a la política exterior de los Estados Unidos. En el año 2001 Argentina contrajo una deuda externa muy importante que hizo que el dólar empiece a subir y nuestra economía a decaer. Entonces uno de los presidentes lo que hizo fue bloquear la entrada de empresas extranjeras a nuestro país para que las empresas nacionales y la economía nacional empiece a fluctuar y florecer. Esto funcionó por un tiempo, pero cuando hubo un cambio de mando, el presidente que le siguió apostó por otro sistema económico y abrió ese bloqueo. Entonces las empresas nacionales, las pymes que surgieron, tuvieron que cerrar y quebraron porque no podían competir con las multinacionales que venían desde el extranjero.
En el 2014, el entonces presidente estadounidense Barack Obama firmó sanciones contra Venezuela, congelando activos y prohibiendo visados para funcionarios venezolanos responsables de violaciones de los derechos humanos en las protestas, cuyo objetivo era derrocar al presidente Nicolás Maduro, dejando un saldo de 43 fallecidos. El gobierno venezolano, en aplicación al Tratado de Viena, organizó medidas orientadas a proteger la población de los intentos de desestabilización diplomática. En el 2015, la Casa Blanca declaró emergencia nacional por el riesgo extraordinario que supone la situación en Venezuela y se mostró preocupada por el aumento de la intimidación sobre los adversarios políticos venezolanos. Estas medidas son muestra de la política hostil desde que llegó Hugo Chávez con la Revolución Bolivariana. Estados Unidos extendió la emergencia nacional sobre Venezuela, alegando que este país erosiona los derechos humanos y persigue a los dirigentes políticos. El Departamento del Tesoro ha anulado visas, confiscado bienes y congelado cuentas a altos mandatarios venezolanos, situación que ha pasado de presidente a presidente durante esta última década. Que pudiera ser la antesala de un gran derramamiento de sangre en Venezuela y que es auspiciada precisamente por los Estados Unidos y los sectores burgueses que no han tenido la capacidad ni el valor de ganar elecciones en Venezuela. Yo creo que es correcta la posición asumida por la República Dominicana en la OEA y lo que uno quisiera es que a partir de esa presión internacional el gobierno de Venezuela comprenda que tiene que abrir un espacio para el diálogo con los partidos políticos de la oposición y sobre todo con los representantes de la Asamblea Nacional para buscar una salida a una situación que no aguanta más. Consecuencias de los bloqueos económicos. Después de más de medio siglo en el que se han prolongado las anteriores situaciones, el daño causado a la economía es incalculable. Son miles de millones de dólares, según un informe en el 2015 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde se pide poner fin a los bloqueos económicos, comerciales y financieros entre países. Las consecuencias han afectado a todos los sectores. Según el informe, varios centros médicos han reportado dificultades a la hora de aplicar tratamientos debido a la responsabilidad de importar productos sanitarios necesarios, donde algunos son fabricados solamente en Estados Unidos, por lo que la única posibilidad que le queda al paciente es desplazarse hacia otro país, una posibilidad que no está al alcance de todos, donde los niños son los más afectados por la prohibición de productos nutricionales. Asimismo, el sector de la alimentación ha sido uno de los más damnificados, con dificultades para obtener semillas y la manutención del ganado, a lo que le sigue el transporte, el cual ha tenido pérdidas económicas con la prohibición de acceder a puertos. Pero la consecuencia más marcada es la discriminación o estigmatización de las personas que sufren los bloqueos económicos.